Bueno, estamos reflexionando desde hace ya varios días de corrido, digamos, ¿no? Porque todas estas advertencias se vienen haciendo desde la propia votación de la Ley Bases hace un año atrás, hablando de lo que implicó la delegación de facultades votadas por el gobierno y por sus aliados, que le posibilitaba al gobierno tomar distintos tipos de medidas en la que una enorme cantidad de responsabilidades del Estado fueron deslindadas y también se concretaron desguace de un montón de organismos. Los repasamos hace un rato nada más. Se eliminaron 20 fondos fiduciarios vinculados a la vivienda social, vinculados a la seguridad, al fomento de la ciencia, al sostenimiento de la educación, a las políticas de derechos humanos, por ejemplo, el Museo de la Memoria, el sitio ESMA, Banco de Datos Genéticos, también apoyo a la actividad cultural. Se reestructuraron o se disolvieron algunos organismos, caso Vialidad Nacional, el INTI, el INTA, el INADI, la Casa de la Moneda, Yacimientos Carboníferos Río Turbio. Estoy repasando un trabajo que hizo el CEPA muy interesante. En materia de privatizaciones, habilitaron la privatización total o parcial de 8 empresas, en ARSA, Corredores Viales, Intercargo, AISA, Belgrano Cargas, la Sociedad Operadora Ferroviaria, el complejo carbonífero, ferroviario y portuario y energético operado por Yacimientos Carboníferos Río Turbio, que es lo que les comentábamos antes, Núcleo Eléctrica, lo hemos hablado mucho con Néstor, también ese tema, muchas cosas. Y entonces nos preguntamos, visto todo esto junto, ¿cómo hay que leerlo? U ofrecer para nuestra audiencia, para la ciudadanía, tratar de entender el mensaje general de esto que hoy se le termina como facultades al gobierno en representación de Federico Sturzenegger, pero que evidentemente va a generar mucho tiempo reconstruir, quizás no exactamente lo mismo, porque quizá había cosas para modificar, cosas que podían ser más asertivas, funcionar un poco mejor, pero sí en el sentido último del funcionamiento del Estado en estas áreas. Por eso la convocamos a Ana Castellani, está en línea, es doctora en Ciencias Sociales, docente, investigadora del CONICET, coordinadora del Observatorio de las Élites Argentinas y fue secretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación. Trabaja las políticas públicas, trabaja el rol del Estado y del empleo público, vinculado por supuesto al ejercicio democrático. Ana, soy Pablo Caruso, con todo el equipo de Que Vuelvan las Ideas te saludamos en la 530. ¿Cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo están? Gracias Ana por atendernos. A ver, más allá de detenernos, seguramente para argumentar te vas a detener en algún caso en particular, por eso quise adelantarme y hacer un poco el raconto. ¿Cuál es el mensaje general? Y alguien como vos que conoce y que ha estudiado, investiga el funcionamiento del Estado y vinculado con el ejercicio de la democracia. Sí, yo te agradezco esta pregunta en el punto del sentido último, que vos ya mencionaste en tu presentación. Porque esta experiencia de transformación del Estado hay que diferenciarla de la que llevó adelante Macri y de la que llevó adelante Menem en la década del 90. ¿Por qué? Tiene una característica novedosa. En los 90 se buscó cambiar la función coordinadora que tenía el Estado Nacional y descentralización de decisiones y de producción de bienes y servicios. Se privatizaron entonces las empresas públicas, se achicó la administración pública centralizada y se creó mucho organismo descentralizado y desconcentrado. En la época de Macri, en la de Menem, otra cosa fundamental, se descentralizaron funciones en las provincias, ¿no? Salud y educación. En la época de Macri existía un Ministerio de Modernización del Estado. Ese nombre ya te daba cuenta de cuál era la intención. Siempre hay una razón fiscal, ¿no? Achicar el gasto. Pero la idea de modernización iba hacia una mejora de la eficiencia, un cambio en el funcionamiento y un achicamiento de la dotación. Una dotación que se había considerado demasiado amplia y demasiado expandida durante la década anterior. Y en eso se trabajó, en una digitalización del funcionamiento de la administración pública y en el despido de una parte de la dotación. Esto es algo completamente distinto. Fue eje de la campaña y tiene que ver con el proyecto libertario de cuasi eliminación del Estado, literalmente.
La idea de que el Estado tiene que ser lo más reducido posible y que el ministerio es de desregulación y transformación del Estado. O sea, va de la mano la transformación del Estado al servicio de la desregulación de la economía. Entonces, lo que se está haciendo con esta andanada de decretos, disposiciones, resoluciones que se marcan y se habilitan por la ley de bases y sus facultades extraordinarias, pero no solo, porque hay artículos de la ley que también habilitan a seguir haciendo estas cosas, que lo que le permitió es cambiar por completo la morfología del Estado Nacional para reducirlo en sus funciones de control, de regulación y de autonomía de ciertos entes, organismos, para el desarrollo de investigaciones o de regulaciones o de control o de financiamiento. Y eso se lo cede al sector privado o directamente lo reduce a su mínima expresión. Es como un proceso de jibarización, ¿no? Esas reducciones de una cabeza a algo muy chiquito. Porque la idea que está atrás es que todo lo que pueda hacer el mercado, lo va a hacer el mercado. Y el Estado ahí molesta, oprime, genera burocracia, genera gasto público. Me parece que esa es la diferencia fundamental con otras experiencias. Claro. Y lo advertimos. Déjame hacerte una pregunta, Ana. Cuando hablabas de Menem, decías descentralización y otra cosa que me gustaría entender mejor. Me parece muy interesante las diferencias que marcás. Hablabas del menemismo y dijiste descentralización descentralización de las funciones hacia las provincias. Sí. Que después eso fue muy significativo, ¿no? Porque en realidad redujo el Estado nacional, pero agrandó mucho los estados provinciales y generó heterogeneidades en la provisión de servicios, servicios muy elementales. Pero primero, sobre la administración pública, lo que hizo fue agrandar todas las áreas desconcentradas y descentralizadas que antes eran parte de la administración pública centralizada y que tenían garantizada la estabilidad laboral. Es como un proceso inverso al actual. ¿Y eso por qué lo hacía? ¿Por qué hizo eso Menem? Porque esa fue la moneda de cambio que tuvo Menem para reducir la dotación de la administración pública centralizada, crear AFIP, ANSES, no te digo dos grandes organismos de esa época, a los que las personas pasaban a trabajar bajo la ley de contrato de trabajo, podían ser despedidas como en cualquier sector no público, perdían la estabilidad, pero ganaban con mejores salarios. Está bien, ahí generaron organismos descentralizados o autónomos, no sé, vos dirás, y cambiaba el modo de contratación, digamos, cambiaba el tipo de contrato que tenían. Sí, el argumento era agilizar la gestión, ¿no? Sí. Había ahí toda una idea de gerencia pública y de trabajar con agencias descentralizadas o desconcentradas como algo más ágil. Sí, entiendo. Y no tan duro como es la administración pública centralizada, que son los ministerios. Imagino que todo el equipo tiene preguntas para hacerte, Ana, pero en función de a dónde nos está llevando esto que está haciendo este proceso de eliminación del Estado o reducirlo a su mínima expresión, como vos dijiste, por parte del gobierno de Javier Milei, ¿qué consecuencias tiene respecto de lo que viene, de nuestra vida común? Hay un montón de cosas cotidianas que nosotros no tenemos pensadas como que el Estado está ahí controlando o regulando, garantizando que eso funcione, que nosotros vamos a dejar de tener. Desde que el INTI te garantizaba si las pilas que vos comprabas en el kiosco no tenían residuos tóxicos en los metales, minerales que venían, hasta... en el caso del INTA, la capacidad para definir cómo asesorar a productores pequeños en zonas que no son las más centrales, hasta la pérdida de bienes públicos, porque lo que hay detrás, y lo dijo Caputo, el ministro de Economía,
es que todos estos bienes que tienen estos organismos que se disuelven, se fusionan, se eliminan o se degradan, todos esos bienes esos inventarios van a la Agencia de Bienes del Estado y se venderán muchos de ellos para tener los dólares necesarios que requiere este ciclo macroeconómico. Uh-huh. Eso también está explicitado. Pero después la atención pública, lo estamos viendo con el Garraham, lo estamos viendo con el Posadas, lo estamos viendo con todo el sistema de atención de enfermos que recibían medicamentos, claro, o de la cantidad de autos sin patentes que anda por la calle y no los estaría parando Gendarmería. Uh-huh. Ana, ¿qué tal? Te saluda Luis Pablo Giniger. En relación a esto que estamos conversando, a esto mismo que vos estás planteando, hay algo que nos venimos preguntando en los días previos en relación a todo este tema, y es, suponiendo que se generen finalmente las condiciones políticas para cambiar este gobierno, para cambiar este modelo, nosotros creemos que finalmente eso se va a lograr. Es muy difícil reconstruir todo lo que se está destruyendo. Me refiero a si, bueno, en las urgencias de lo que habrá que reconstruir, muchas de estas cosas, sobre todo las más chicas a las que vos haces referencia, pero hacen a nuestra vida cotidiana, bueno, de alguna forma quedan ahí perdidas, ¿no? O quedarán ahí perdidas. Yo creo que lo que hay que reconstruir y fortalecer son las funciones. En la arquitectura y en la ingeniería tenemos que innovar y hacer algo mejor, porque tampoco puede ser que el horizonte sea volvamos a tener lo mismo, uh-huh, porque lo que nosotros teníamos era una acumulación a lo largo de décadas de organismos que se van creando y que muchas veces quedan desconectados entre sí. Entonces, en la nueva etapa, que sin duda va a venir, en donde se construirá una nueva estatalidad, que efectivamente resuelva las necesidades de la población y pueda mostrar la utilidad concreta que tiene esa intervención del Estado para la regulación, para limitar los poderes de los más poderosos, lo que se va a necesitar es tener una propuesta innovadora, distinta, uh-huh, hay que construir otra cosa. Después, ¿cómo vamos a recomponer los equipos técnicos? Seguramente el daño es enorme y vamos a tener que volver a reclutar de manera la más abierta posible a todos aquellos que tengan ganas de meterse en esta gesta de reconstrucción de un nuevo Estado. Pero equipos, de un nuevo Estado. Ana, hay equipos, yo sé que vos te ocupaste mucho de esos cuando fuiste funcionaria y te tomaste el trabajo de analizarlo, pero hay equipos en este momento pensando, bueno, ¿cómo sería una reconstrucción en el sentido en el que vos proponés? Mira, yo hoy justo arranqué con una charla con compañeros de la Fundación para el Desarrollo Económico, la FIDE, para hablar de este tema que estaba pactada desde hace bastante. Y justo cayó el día de estos decretos, ¿no? De toda esta andanada de decretos. Y despertó muchísimo interés la presentación y la discusión, que seguramente en breve estará subida ahí a la página, pero lo que quiero decir es que me preocupa que en una fuerza política nacional y popular que cree que el Estado es necesario para equilibrar las sociedades capitalistas, para ponerles límites a los más poderosos, después no tengamos equipos concretos pensando el Estado, claro, Estado que nosotros queremos hacia adentro, la herramienta. Ellos tienen esas propuestas. Lo vimos a Sturzenegger con su pilote de papeles, ¿sí? La propuesta, crean los ministerios, arman lo tienen como lema de campaña. Nosotros nos pasamos hablando del Estado presente y la necesidad de que el Estado intervenga en la sociedad, pero después no nos preocupamos por la calidad del Estado que tenemos, de los equipos que armamos, de la arquitectura que tenemos, y eso es un desafío para la política. La vinculación que la política tiene con la administración pública. Ana, soy Néstor Restivo, ¿qué tal? Hola, Néstor. Te escuchaba cuando hablabas de las diferencias, ¿no?, entre el ajuste estatal del menemismo, del macrismo y de Milei. En algún momento me pareció que hablaba del tema, obviamente, fiscal, ¿no?, de la necesidad que tiene esa ideología de reducir al mínimo indispensable el Estado. La pregunta es, ¿esto de ahora de Milei es, o en todo caso, porque yo creo que son las dos cosas, pero prima más la visión fiscal
o una visión realmente colonialista y antinacional? No, seguro no es una visión fiscal. Que sea el argumento que se utiliza para justificarlo, porque sabe que tiene mucho asidero en la sociedad, porque fíjate el último informe de Pulsar UBA, la gente está totalmente de acuerdo, más del 80%, en reducir el gasto en el Estado, en la política, en el empleo público. El tema ahí no es el gasto, que obviamente sí se puede eficientizar, pero nosotros sabemos que el ajuste fiscal este gobierno lo está haciendo sobre los jubilados, sobre las prestaciones sociales y las transferencias a las provincias. Eso es el ajuste fiscal real, ¿no? Que permite bajar los puntos que está bajando y tener superávit. Todo lo demás es en realidad una excusa, la reducción del personal y esta disolución de organismos, para cambiar las funciones del Estado, el funcionamiento del Estado y sus áreas de competencia, que ese es el objetivo último, ese sentido último que decía Pablo al principio. Pero esa pérdida es un objetivo de la élite económica. Bueno, pero la pregunta iba a eso, si eso tiene que ver con un sentido realmente colonial de cómo se debe desarrollar la Argentina y antinacional, o se queda ahí en un mejor funcionamiento del Estado. No tiene que ver con mejorar el funcionamiento del Estado. A nadie le importa en este gobierno mejorar el funcionamiento del Estado realmente, si no hubieran desmantelado los equipos técnicos que se dedican a estudiar esas cuestiones, y que no los creó el macrismo, algunos de ellos. O sea, ni siquiera mantuvieron eso. Acá hay que mostrar que se va a sacar gente, se va a disolver organismos, se van a reducir estructuras y se van a eliminar funciones. ¿Por qué? Porque lo que se necesita es aprovechar este interregno de Milei para llevar adelante lo único que unifica a toda la élite empresaria argentina, que es la reducción al mínimo del Estado. Eso es lo único que tienen en común. Todo lo demás lo discuten. Eso es lo que los unifica hoy y los hace apoyar a este gobierno. Claro. Más allá de cualquier otra cosa. Es decir, vos decís, es a partir de la élite económica porque les favorece la transferencia de recursos. Exactamente, porque cuanto más débil sea el Estado, cuanto menos capacidad tenga y cuanto menos injerencia tenga, mayor posibilidad de acumulación van a tener las élites empresariales. A ver, Ana, la última. Estamos charlando con Ana Castellani, doctora en Ciencias Sociales y una investigadora y una estudiosa sobre el funcionamiento del Estado y su vínculo con la democracia. Cuando escuchás, parecido a lo que te preguntaba Luis Pablo, cuando escuchás hablar de nueva estatalidad hacia adelante, en un eventual gobierno que trate de recuperar algunas de estas herramientas en función de reequilibrar un poco la puja distributiva, ¿te suena a cliché? ¿Te suena a que hay posibilidades concretas de hacer un trabajo? Es decir, es horrible lo que voy a decir, pero oportun crisis, digamos, ¿no? Todo este desastre que se va generando con la destrucción del Estado da la posibilidad de una creación de una nueva estatalidad, tal cual se la viene mencionando en algunos sectores. Yo creo que da la oportunidad para que la política del campo nacional y popular, cualquier fuerza política de ese campo, se replantee cuál es la relación que va a tener con el Estado. El Estado no puede ser ni botín ni búnker. No puede ser ni el refugio para los funcionarios que se van en cada recambio, ni puede ser el lugar para lotear, para distribuir y agradecer lealtades políticas. Tiene que ser una herramienta de transformación. La orientación siempre la va a poner el funcionario político, porque por eso existe la democracia, pero tiene que haber límites para la política en términos de lo que puede y no puede hacer con la administración. Claro. No puede venir un presidente y crear 20 ministerios y venir otro presidente y reducirlos a 8. Eso no pasa en todos lados, no pasa en Uruguay, no pasa en Chile, no hay que irse a Europa. O sea, los ministerios se crean o se eliminan con anuencia del Parlamento. No puede ser que decíamos que no hay más Ministerio del Interior, porque sí, y no se interviene desde ningún lado. O que se pueda reducir la dotación o agrandar la dotación en un 50%, porque ese trabajo de plastilina con la administración pública de cada gobierno es muy dañino, puede ser muy destructivo para las funciones
del Estado que tiene que brindarle a todos sus ciudadanos. Y para la propia Es una oportunidad. legitimidad del Estado respecto a la ciudadanía, digamos, ¿no? Que observa Exacto. eso. Exacto. Es lo que te legitima frente a la ciudadanía. Si no, es un discurso vacío. Ana, muy interesante escucharte. Gracias como siempre. No, muchísimas gracias a vos. Un placer hablar contigo y el equipo. Ana Castellani, doctora en Ciencias Sociales, docente, investigadora. Fue secretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación y estudia esto, ¿no? El rol del Estado, las formas del Estado, el sentido de su pertenencia a un sistema democrático. Me resultó sumamente interesante lo que planteó Ana en muchos aspectos. Esta diferenciación en los roles del Estado, en el menemismo, en el macrismo y con Milei, y sobre todo sacarse la careta. Acá no tiene que ver con gastar menos. El ahorro fiscal lo hizo con jubilaciones, lo hizo con obra pública, lo hizo con la transferencia a las provincias. Acá tiene que ver con levantar controles que permiten una mayor acumulación a las élites económicas. No sé ustedes, pero... No, a ver, a mí la pregunta apuntaba, yo coincido 100% con lo que dice Ana. Vos te referías además a una entrega de soberanía... ¿Por qué? Porque la élite argentina, a ver, tomemos élites poderosas de América Latina, para no irnos a otro lugar del mundo. México. Creo que lo decía Carlos Tomada, y si no me lo contaba alguien de México. Cuando vino acá, Tomada fue embajador en México. Uh-huh. Los empresarios mexicanos posiblemente se vayan los fines de semana en un avión privado a Texas o a donde tengan sus quintas y sus... Pero la guita, aunque fuguen algo, la reinvierten en México. Pasa lo mismo en Brasil, pasa lo mismo en Chile, La élite argentina no hace nada de eso, es la más antinacional que yo conozca de la región. Entonces, me parece que al análisis se le falta la articulación de la élite con los intereses extranjeros, y eso es ser una colonia y tener una cabeza antinacional, que no la tienen, insisto, los empresarios mexicanos, los empresarios chilenos, los empresarios brasileños, que serán los más reaccionarios y gorila que pueda haber, muchos más que los argentinos, pero invierten en sus países gran parte de sus ganancias. Y eso es lo que no pasa acá. Me parece que a la idea de achicar todo el Estado para ganar la élite, hay que acoplarle la idea de la articulación que tiene la élite argentina con la extranjerización que venimos viviendo de Martínez Dios en adelante. Ahí me parece que me cierra más la idea de por qué hacen estas bestialidades. 5:47. Deja tu mensaje en